Vamos a retomar un tema del cual ya hemos hablado anteriormente. Se trata de las variables ficticias o las variables dummy. Básicamente, la información que tenemos en nuestro dataset indica la ganancia de la empresa de cada una de esas startups en función del gasto en I+D, en administración y marketing, y básicamente en función de en qué estado opera la empresa, Nueva York o California, en el ejemplo que tenéis ahora mismo en pantalla. Vale, hasta aquí no hay ningún problema. El desafío al que nos vamos a enfrentar es que la empresa de capital de riesgo quiere ver si hay alguna correlación entre las ganancias y en cada una de las secciones, dependiendo del estado en el que opera la compañía. Por tanto, las ganancias de la empresa son la variable dependiente y el resto, las que tenéis de color azul, son variables independientes. ¿Existe una correlación entre las ganancias y todas esas variables? ¿Cómo podemos crear un modelo para entender cómo saber que la inversión en I+D, administración y marketing me permite predecir la ganancia? Todo esto es lo que tiene que construir nuestra regresión lineal múltiple. Y para ello, evidentemente, lo que hay que hacer es crear una regresión múltiple con una variable y que será la ganancia, es decir, cuánto gana la empresa. Esto lo vamos a traducir en una constante, en este caso lo llamamos B sub 0, pero sería la ganancia base si no invertimos nada en marketing, y luego a continuación comenzamos a añadir coeficientes, por ejemplo un B sub 1 por el gasto en I+D, cuánto por cada unidad de gasto en I+D ganamos de más o disminuimos el provecho, el beneficio de la empresa. Lo mismo con un B sub 2 que multiplicaría al gasto en administración en dólares, y por último añadiríamos un B sub 3 por el gasto adicional en marketing. Por tanto, fijaros que cada una de las columnas numéricas se lleva un coeficiente que indica a favor o en contra, en positivo o en negativo, cómo aumenta o disminuye la ganancia de la empresa en función del número de dólares que se gaste en cada una de esas tres secciones. Esto sería la palabra básica o la forma básica de describir nuestra ecuación. El problema será, vale, ¿y qué hacemos con el estado? Porque el estado es una palabra, es una categoría. Entonces, nuestra primera pregunta debería ser, ¿cómo somos capaces de colocar en la ecuación del modelo lineal los datos que pertenecen a una columna llamada estado, que son palabras, que es texto, no es numérica? Y aquí es cuando aparece el concepto de variable categórica, que ya hemos estado hablando de las categorías anteriormente, y entendimos que las variables categóricas deben ser traducidas a variable numérica a través del proceso de creación de una variable ficticia o la variable dummy en este caso. Para ello, pues evidentemente no nos vale tener una columna con texto de variable categórica en los modelos de regresión, sino que habrá que extender a una serie de columnas adicionales llamadas variables ficticias. Para ello revisamos la columna del estado y encontramos todas las categorías diferentes. En nuestro ejemplo hay dos, Nueva York y California. Para cada una de esos niveles de la columna categórica se procede a crear una nueva columna. Evidentemente le llamaremos exactamente igual que cada una de las categorías. Por tanto, por así decir, extendemos nuestro dataset, extendemos el número de columnas de color azul y agregamos tantas columnas como niveles de la categoría tengamos. ¿Y cómo se rellenan esas columnas? Pues es muy sencillo. Para el conjunto de datos de Nueva York habría que localizar todas y cada una de las filas donde el estado es Nueva York, y en la columna que hemos llamado Nueva York proceder a rellenarla con unos en dichas filas y 0 en todos los otros casos. En este caso, ceros corresponderían a las que no son de Nueva York, que en nuestro ejemplo serían las de California. Y básicamente, para todas las filas que no son Nueva York procederíamos del mismo modo. Localizaríamos en este caso las que son California, pondríamos un 1 en la columna California y 0 en el resto de casos. Fijaros que se trata de traducir a unos o ceros para la columna en función de la categoría a la que pertenece la observación, la empresa en nuestro caso. Perfecto, entonces esto ya nos llevaría a tener esa traducción y ahí terminaría la creación de las variables ficticias o variables dummy, creando esas dos nuevas columnas, ampliando nuestro dataset. Entonces, a partir de aquí nuestro modelo de regresión es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es
eliminar esa columna de estado que no sirve absolutamente para nada. Y ojo, porque lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, la columna de Nueva York en lugar de la de estado, y esa columna de Nueva York, fijaros que se llevaría la variable dummy número 1 con un coeficiente b sub 4. Entonces lo que hemos hecho ha sido añadir una nueva variable dummy que valdrá 1 si la fila corresponde a Nueva York y 0 si no. Y diréis, ¿y por qué no se utiliza la columna California? Pues es muy sencillo, realmente con una sola columna hemos conservado toda la misma información que ya tenía nuestro dataset original. La columna Nueva York no solo me dice cuándo una empresa es de Nueva York, sino también cuándo no es de Nueva York y por ende cuándo es de California. Si solo nos atenemos a utilizar la única columna de Nueva York, es porque de inmediato cataloga al 100% la información de nuestro dataset. Nos dice un 1 si opera en Nueva York y un 0 si opera en California. Y así no perdemos ninguna información al solo incluir la columna de Nueva York. De hecho, es contraproducente añadir la columna de California. Más adelante ya veremos que siempre se deben añadir todas las columnas de variables dummies salvo una para evitar el efecto de multicolinealidad que ya de hecho habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, por eso no se utiliza California, para no redundar en ese efecto. Ya os digo, hablaremos más adelante cuando en la próxima clase hablemos de las trampas que llevan inherentes las variables dummy. Por ahora, hablemos únicamente de dos cosas más. La primera es que la columna de Nueva York, la columna de la variable dummy que hemos añadido, funciona como si fuera un interruptor. Entonces es como si tuviéramos un interruptor, como el que podéis tener en casa, para encender y apagar la luz. El interruptor está encendido igual a 1 si la observación pertenece a Nueva York y está apagado igual a 0 si no pertenece la observación a Nueva York. Entonces, básicamente sabiendo si la luz está encendida o apagada, si el conmutador está encendido o apagado, se sabe si el dato pertenece o no a Nueva York. Por tanto, la variable dummy al final es exactamente como si se tratara de un interruptor y en base a él sabemos que la empresa opera o no en Nueva York. Por tanto, quedaros con la copla de que una variable ficticia es como un interruptor y que por eso vale 1 o 0 según si pertenece o no a la categoría. Y lo segundo es que diréis, vale, pero esto que has hecho aquí es un poco parcial, ¿no? Porque incluyes información para Nueva York, de hecho incluyes la variable y un coeficiente para Nueva York, pero no tienes coeficiente para California, estás perdiendo información, tienes falta de información en tu modelo de regresión lineal múltiple. La verdad es que no es así del todo porque cuando la variable dummy de Nueva York es 0, evidentemente no aparece el coeficiente b sub 4 de nuestro modelo, no aporta nada el coeficiente de Nueva York, pero hay uno que siempre ha estado presente desde el inicio y es que la información de la otra variable de California se la lleva nuestra ordenada al origen, nuestro intercept. El término independiente básicamente se lleva, por así decir, la información de California, de modo que cuando el switch de Nueva York es 0, la información de California no aparece con un nuevo coeficiente, sino que es la propia ordenada en el origen la que se lleva el resultado. Por así decir, cuando d sub 1 es 0, el término independiente se lleva la información del término independiente y de la variable que no se ha usado como dummy, en este caso California, mientras que, por así decir, cuando se enciende el switch de Nueva York, lo que se le hace es sumar ese b sub 4, es como si sumáramos la discrepancia, la diferencia entre el término independiente de California y de Nueva York, ¿de acuerdo? Entonces es como agregar un coeficiente que sería la diferencia entre Nueva York y California en este caso. Os puede parecer una explicación muy básica, pero básicamente cuando uno vaya creando modelos se irá acostumbrando a todo esto, de que básicamente los switches, los términos independientes y las variables dummy
En este caso lo que hacen es aportar, poner o quitar con respecto a la variable que no se ha utilizado la información adicional para predecir, en este caso, los ingresos de la empresa en base al modelo. Por tanto, quedaros con esas ideas. Si está encendido, se suma como término independiente el original más el de Nueva York. Si está apagado, el original ya contiene la información de California. Por tanto, esa es la idea general que quiero que os llevéis de las variables dummy, y en la próxima clase veremos por qué es una mala idea incluir ambas variables ficticias en nuestro modelo.